Hola, hola y bienvenidos. Es un gusto para mí transmitir en directo hoy sábado 16 de octubre el episodio número 67. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast que resolverá tus dudas y preocupaciones a través de consejos y sugerencias. Cada semana salimos en vivo con un episodio. Todos los sábados a las 11 de la mañana. Contaremos mensualmente con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenos días a todos, a todas. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía por Facebook Live. Y recuerda, papá, mamá, docente, que en YouTube se encuentran todos nuestros podcasts anteriores para que puedas tomar nota de todas las sugerencias que tanto nuestros panelistas como yo hemos compartido contigo durante todo el 2020 y el 2021. Y además, papá, mamá, docente, si deseas escucharme mientras manejas, haces deporte, descansas o realizas las actividades hogareñas, descarga y escucha offline los últimos episodios desde tu celular usando la aplicación iVoox y Google Podcast. Y si estás aquí por primera vez, te cuento que Yo Te Escucho es un podcast de psicología, educación y coaching para las familias TDAH y docentes con alumnos TDAH que desean aprender más sobre este trastorno, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Esta es información útil con contenido puntual lleno de consejos e historias que pueden ser como la tuya. Papá, mamá, qué gusto, queridos docentes, qué gusto tenerlos el día de hoy aquí, qué gusto saber que nos están acompañando siempre, qué gusto saber que los tenemos siempre presentes. Así es que les agradecemos de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y realmente también a todas las familias que nos acompañan porque el día de hoy está dedicado, el tema de hoy está dedicado para todas nuestras maravillosas familias y seguidores de grandiosos países como México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega y muchos más. Realmente muchísimas gracias por estar aquí. Saludamos a Evelyn Aguilera, saludamos a Mariana García, saludamos a Areli Vázquez, saludamos muy buenos días a Bob Arellano, a Violeta Peña. Muchísimas gracias por estar siempre aquí sintonizándonos. Realmente es un gusto poder leer sus comentarios, poder leer cuáles son los temas que les gustaría siempre que compartiéramos nosotros en el podcast y darles justamente el alcance que ustedes están necesitando y esperando. Así es que bueno, te contaré que estamos en el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Así es que abrimos este podcast con el fin de responder a la pregunta: Carla, tengo un hijo con discapacidad. ¿Y ahora qué hago? Pues quédate conmigo y toma nota de los consejos prácticos para ti, papá, para ti, mamá, si es que tienes un hijo con discapacidad, porque realmente lo que vamos a comentar el día de hoy va a ser altamente educativo y productivo para ti. Te ayudaré, papá, mamá y docente, a utilizar nuevos lentes para que veas la discapacidad desde otra perspectiva, porque tu hijo sí es capaz de desarrollar más habilidades de las que tú te imaginas. Así es que acompañaré tus mensajes, tus chats y tus consultas con una deliciosa tacita de café. Mientras estaba tomando el cafecito, vi un lindo saludo de Mariana García. Excelente día para ustedes también. Así es que qué bueno que estemos el día de hoy juntos, porque realmente el tema que vamos a tocar es un tema más que interesante. Es un tema de muchísima actualidad. Papá, mamá, docente, este podcast, si bien es cierto, tiene la base, tiene los cimientos del TDAH, pues cuando hablamos del TDAH hablamos del trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de trastornos que se originan desde el inicio del desarrollo.
estos trastornos pueden producir en mayor o en menor intensidad pues un impacto en los diferentes ámbitos de nuestra vida, en lo personal, en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en lo académico, en la amistad. Así es que dentro del trastorno del neurodesarrollo vamos a conversar justamente ya no sobre el TDAH, sino sobre otro trastorno llamado anteriormente retraso mental. ¿Por qué? ¿Por qué llamado anteriormente, Carla? Porque a partir de la última versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como el DSM-5, pues este trastorno, este retraso mental, ahora se conoce con el nombre de discapacidad intelectual. Entonces, el día de hoy justamente vamos a hablar, papá, mamá, docente, sobre un tipo de discapacidad, la discapacidad intelectual. Así es que bueno, espero, papá, mamá, docente, que estés con lápiz y papel a la mano, porque realmente la información que vamos a compartir el día de hoy, quiero que tomes nota porque te va a favorecer muchísimo para que puedas generar expectativas reales, para que puedas diseñar material acorde con el alumno que estás llevando el día de hoy, para que tú, papá, mamá, también puedas generar en casa dinámicas que estén acordes justamente a tu hijo. Así es que va a ser un gusto para mí poder hablar el día de hoy de la discapacidad intelectual. Así es que empecemos. La Organización Mundial de la Salud declara que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad. En muchas sociedades, pues las personas con discapacidad a menudo terminan desconectadas, terminan viviendo aisladas, terminan discriminadas. Y es amplia también los cuentos de historia universal, en donde también se habla no de la discapacidad intelectual en sí, pero sí se habla de cierto rechazo a este grupo de personas que tenían una condición pues diferente. Así es que papá, mamá, docente, cuando hablamos de discapacidad intelectual, hablamos de limitaciones en su desarrollo, específicamente en dos aspectos relevantes. La primera, toma nota, en su funcionamiento intelectual, y la segunda es su comportamiento para adaptarse al medio. Entonces, cuando hablamos de discapacidad intelectual, quiere decir que el terapeuta, que la persona que lo está evaluando, va a mirar dos aspectos importantes, y nosotros también tenemos que trabajar en mirar a nuestros hijos, y nosotros docentes tenemos que diseñar nuestro diseño universal y nuestro plan y materiales basados en estos dos puntos importantes. La primera, el funcionamiento intelectual, y la segunda es el comportamiento para adaptarse al medio. Así es que estas dos situaciones tienen que presentarse en la niñez para que pueda darse un diagnóstico positivo, pues, de la discapacidad intelectual. Así es que, papá, ¿por qué es tan importante, papá, mamá, llevar a nuestros hijos al neurólogo, hacer los descartes? Y en este caso, ¿por qué es tan importante el diagnóstico de la discapacidad intelectual? Pues porque este diagnóstico nos hace referencia, nos va a señalar una palabra que está muy trastocada, está súper usada, que es la palabra inteligencia. Pues simplemente que el tema de la discapacidad intelectual está muy ligado con las deficiencias en la inteligencia y en el comportamiento para adaptarse a la sociedad. Por eso, papá, mamá, conocer lo que significa la discapacidad intelectual y sus niveles, pues te ayudará a escoger la mejor estrategia, el mejor programa, el mejor apoyo, el mejor servicio educativo que esté apropiado para tu hijo. Cuando hay un diagnóstico de discapacidad intelectual, vamos a ver que hay diferentes niveles. Por eso es tan importante para la familia tener el vocabulario, tener el concepto para que puedas comprender, para que puedas
aceptar la información pues que te brindan cuando viene este diagnóstico, y que tú también, basado en el conocimiento que estás teniendo, pues puedas tomar las mejores decisiones apropiadas para cada caso, es decir, una decisión apropiada para tu hijo. ¿Por qué? Porque igual que con el TDAH, todos podemos tener el mismo diagnóstico, pero dependiendo de nuestro ambiente, pues lo vamos a manifestar con ciertas características. Igualmente aquí, dependiendo mucho del ambiente, dependiendo mucho del desarrollo, dependiendo mucho en este caso de la familia, pues la expresión puede llevarse en diferentes niveles. Así que la atención que va a tener tu hijo pues merece ser personalizada. Así es que papá, mamá, cuéntame tu caso, escríbeme en este momento, déjame en tus comentarios, pues cuál es el nivel de discapacidad de tu hijo, de tu hija, y tal vez qué programa personalizado está llevando en este momento. Sería sumamente interesante, si estás en Perú, si estás en otros países, pues conocer tu caso y compartirlo para justamente poder ayudar a otros padres y evidenciar cuán personalizado, cuál es la ayuda individual pues que nuestros hijos necesitan para poder afrontar pues el diagnóstico. Entonces, para comprender, además, una vez que tiene el diagnóstico, para comprender cómo va desarrollándose, cómo va evolucionando, es sumamente importante que te mantengas comunicado, comunicada con las personas que en este momento están siendo parte de su vida. Mantener la comunicación con el psicólogo, mantener la comunicación con el tutor, mantener la comunicación con los profesores, mantener la comunicación como familia. También es sumamente importante esta comunicación interna, porque ustedes van a empezar justamente a visualizar y mirar si es que hay una evolución, si es que está generando habilidades o si es que hay algunas situaciones que nos están impidiendo ver su mejor potencial. Así es que bueno, papá, mamá, docente, ¿cuáles son los criterios que se deben cumplir para este diagnóstico? Si bien es cierto, como te dije, la expresión es muy personal, pues quiero utilizar en este momento la definición del AA y DD. Ellos dicen que la discapacidad intelectual es un estado individual que se caracteriza por presentar limitaciones significativas tanto en su funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. Vuelvo a repetir, presenta limitaciones tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se manifiesta en las habilidades conceptuales, sociales y prácticas, que se originan antes de los 18 años. Un poco complicado, Carla, un poco complejo. Si el neurólogo me habla así, no lo entiendo. Si el neuropediatra me habla así, no lo entiendo exactamente. Por eso el podcast del día de hoy es un podcast altamente educativo, porque hoy te voy a ayudar con un poco de lenguaje que nosotros los padres también necesitamos manejar para poder mantener esta sintonía pues con la evaluación y la buena lectura del diagnóstico, sobre todo porque cuando nosotros remitimos las evaluaciones, ya sea al colegio, ya sea algún psicólogo, pues simplemente el colegio te dice: explíqueme un poco qué le ha contado el pediatra, qué le ha contado el neurólogo, y realmente muchos padres nos suelen decir: bueno, te mando el diagnóstico para que tú lo leas. Y entonces sí se nos genera, nos resuena un poquito de: el papá habrá entendido, esta mamá habrá entendido realmente lo que dice el diagnóstico. Entonces vamos a involucrarlos un poco más, vamos a darle esta lectura, y por eso es tan importante, papá, mamá, que tú también puedas manejar este vocabulario dentro del diagnóstico para que puedas comprender también, y como te decía al inicio del podcast, para que generes expectativas reales que te permitan crear, instaurar como familia estrategias para que tu hijo se sienta feliz.
Así es que, papá, mamá, vamos a hablar de dos conceptos muy importantes que te van a ayudar muchísimo si tienes un hijo con discapacidad intelectual. Así es que te pido que de una vez tengas a la mano tu lápiz y papel porque vamos a hablar de dos conceptos muy importantes. Antes de hablar de los niveles, hablemos primero de la inteligencia. Yo te había comentado hace algunas semanas en algunos podcasts que tenemos un grupo de chicos que cuando conversamos con ellos, por ejemplo en el colegio, tratamos de motivarlos, tratamos de ayudarlos, tratamos de hacerles ver las habilidades. Ellos verbalizan a veces frases con mucho dolor diciendo: Carla, yo no soy inteligente. Entonces, cuando les pregunto cuán importante es ser inteligente para ti del 1 al 10, la mayoría me dice 10. 10, Carla. Yo necesito ser súper inteligente para poder estar en mi casa, para poder jugar con mis amigos, para poder convivir en la escuela, para que mis profesores vean de que yo estoy presente. La inteligencia es sumamente importante. La semana pasada conversaba con una de mis coachees y justamente me hablaba acerca de que de todos los resultados que le habían dado en su evaluación, el único y el resultado que más le interesaba era el resultado de la inteligencia. Los demás no eran parte del menú que ella quería para formular sus herramientas. Solamente ella quería saber si era inteligente o no. Y cuando yo le pregunté a mi coachee ¿y a qué se debe ese interés tan grande frente a los demás resultados que podemos analizar? Me dijo: bueno, es que aquí en mi casa, mi familia siempre habla de ser inteligente. Siempre habla de las personas inteligentes, de cuán exitosas son las personas inteligentes. Entonces, Carla, esa es la prioridad de toda mi familia. Por lo tanto, la inteligencia es lo más importante. Entonces, papá, mamá, pongo sobre la mesa cómo está la comunicación con nuestros hijos, cómo está el lenguaje con nuestros hijos. Si bien es cierto, la inteligencia y sobre todo que vamos a hablar ahora sobre el cociente intelectual es una parte de los resultados de evaluaciones que nos dan, no lo es todo. Porque recuerda que en este podcast estamos hablando que todos, absolutamente todos somos inteligentes y por eso es que Daniel Goleman justamente nos habla de las inteligencias múltiples para nosotros poder ayudar a nuestros hijos a darles ese valor, ese reconocimiento, que si bien hay ciertas áreas en donde tal vez no sea tan característico para ellos, pues hay otras donde sí, y no por eso se tienen que sentir menos que otros. Entonces es sumamente importante conversar con pinzas sobre la inteligencia. Así es que te comento que la inteligencia como definición se considera como la capacidad mental general que comprende las siguientes funciones: razonamiento, planificación, resolución de problemas, el pensamiento abstracto, la comprensión de ideas complejas, el aprendizaje con rapidez y el aprendizaje a partir de la experiencia. Alguno de ellos ha sonado bastante a funciones ejecutivas, ¿verdad? Así es, efectivamente. Y también ha sonado la última sobre una de las grandes estrategias que utilizamos los docentes para poder generar un mejor impacto en el aprendizaje de nuestros chicos, que es el aprendizaje basado en sus propias experiencias. Por ejemplo, cuando uno de mis alumnos no entiende un concepto matemático, pues lo llevo con algún ejemplo que él viva de manera cotidiana. Eso es aprendizaje a partir de las experiencias. Entonces, papá, mamá, docente, la inteligencia es un funcionamiento intelectual global que va mucho más allá del mero hecho de memorizar lo que está escrito en el libro, de memorizar lo que está escrito en el cuaderno.
de memorizar al pie de la letra como se hacía en mi época. Yo sacaba las mejores calificaciones si es que me memorizaba el libro completo. Ahora ya no es así. Recuerda que el cerebro está hecho para procesar la información que ya se encuentra escrita. Hoy en día, con la globalización, con el avance de la tecnología, con nuestras plataformas, pues los chicos pueden encontrar toda la información teórica. Lo que yo necesito es que ellos procesen esta información teórica para poder encontrar soluciones que le permitan justamente resolver una pregunta, un problema matemático o una situación propia de la vida cotidiana. Para eso funciona y nos sirve el cerebro. Entonces, ser inteligente no es memorizarse todos los libros. Ser inteligente es el procesar esta información. Entonces, papá, mamá, la inteligencia justamente está en esta amplia capacidad que van a tener nuestros hijos para comprender cómo funciona su entorno y para comprender cómo interactuar en este entorno. Entonces, el concepto de inteligencia representa un intento de organizar, de explicar el hecho de que tenemos diversas habilidades que podemos utilizar para lograr obtener la solución a una situación. Habilidades que nos permitan comprender ideas complejas, que nos permitan adaptarnos de una manera eficaz a los diferentes contextos, aprender de la experiencia, emplear diversas formas de razonar y superar esos obstáculos que se nos presenta en ese momento, en esa actividad, y obstáculos que también podemos tener hasta en nuestros propios pensamientos y en nuestra comunicación. A veces no pasa que le preguntas a tu hijo, hijo, ¿ya entendiste? Sí, explícame entonces lo que has entendido, y no logra hacerlo. Entonces, ahí hay una dificultad para que él mismo pueda lograr explicar con sus propias palabras pues lo que ha comprendido. Dificultad en la comunicación, en hacerle llegar al otro la información, tus deseos, tus pensamientos, tus ideas. Entonces, estamos hablando ya desde la inteligencia como algo que va mucho más allá de la memorización. Entonces, papá, mamá, esta idea de inteligencia tiene que quedar bastante clara. Y cuando tus hijos hablen en casa o pregunten en casa acerca de ¿soy inteligente?, pues la respuesta es sí. Y tienes que profundizar y abrir este tema de la inteligencia basada en todas las habilidades que posee para lograr objetivos, porque claro que sí, todos nuestros hijos son inteligentes. Así es que tenemos este primer concepto importante que tiene que quedar muy claro en nosotros, la familia, los docentes, para que lo podamos transmitir de una manera bastante clara. El otro concepto, un concepto altamente importante que debes, papá, mamá, docente, tener como parte de tu vocabulario es la conducta adaptativa. ¿Qué es la conducta adaptativa? La conducta, comportamiento, adaptativa, adaptación, o sea, tengo que encajar. Entonces vamos a ver cómo estas dos ideas se van a asociar. La conducta adaptativa es el conjunto de habilidades, de habilidades que se van a poner sobre la mesa para resolver diferentes situaciones. Por ejemplo, conjunto de habilidades que están con la mirada de los conceptos, es decir, el lenguaje, la lectoescritura, las matemáticas, por ejemplo, el contar el dinero, el cuánto te estoy dando, cuánto me tienes que traer devuelto. Entonces, aquí tenemos esa conducta adaptativa que son habilidades que nuestros hijos tienen que utilizar durante ciertas situaciones, ya sea a nivel conceptual, ya sea a nivel social, responsabilidad, tenemos también autoestima, el reconocer si me quieren engañar o no,
el seguimiento de las normas para poder tener un espacio social, una interacción con los otros, y todo esto se va a reflejar en la práctica, en mis habilidades para desarrollar pues situaciones de mi vida diaria, como por ejemplo el aseo, la comida, el tomar el bus para ir de un lugar a otro, el mantener limpio mi cuarto, el saber a qué hora debo de tomar mi medicación, el saber cuánto dinero estoy teniendo en el bolsillo porque me tiene que alcanzar para todas las actividades que voy a hacer en el día. Y todas estas habilidades van a ser aprendidas para nuestro funcionamiento cotidiano. Por eso se llama conducta adaptativa, porque son una serie de habilidades conductuales, cognitivas, que nos van a ayudar a insertarnos de una manera eficiente en nuestra sociedad. Es decir, aquellas habilidades que nos van a ayudar para adaptarnos de la mejor forma en nuestra sociedad. Entonces, papá, mamá, he profundizado en las cognitivas, he profundizado en las sociales, he profundizado en las personales, y te dije algo muy interesante, que son aprendidas. Y eso significa, papá, mamá, que ya estarás imaginando que una de las grandes recomendaciones que yo te voy a dar es que hay muchas habilidades que se aprenden con el ejemplo. Entonces, papá, mamá, docente, la capacidad de adaptarnos marca un modo sumamente especial esta habilidad para poder funcionar dentro de mi sociedad. ¿Por qué? Porque las limitaciones de las conductas adaptativas son las que más van a afectar tanto la vida personal como la forma que va a tener tu hijo para responder ante situaciones de cambio, ante imprevistos que se puedan dar, porque nuestra vida no es monótona, nuestra vida siempre está en constante cambio, siempre va a haber algo que sale de nuestro control. Nosotros tratamos de tener una vida lo más ordenada, organizada, planificada, cuadriculada, porque es ahí donde nosotros nos sentimos muy bien, porque tenemos todo bajo control, pero la vida real no es así. Entonces, si nosotros no ayudamos a nuestros hijos a que ellos puedan aprender qué hacer en las diferentes situaciones cuando cambios se den, entonces no vamos a poder lograr que ellos justamente se puedan insertar de una manera mucho más fácil y feliz y eficiente a esta sociedad. Entonces, papá, mamá, modelando con el ejemplo, vamos a permitir que nuestros hijos vayan a responder de la mejor manera a estos imprevistos, a estos cambios constantes que ocurren permanentemente en nuestra vida. Así es que papá, mamá, docente, tenemos que ir trabajando y modelando. ¿Para qué? Para poder trabajar en las conductas adaptativas. Así es que con estos dos conceptos, papá, mamá, pues estamos listos para que sigas tomando lápiz y papel, y voy a compartir contigo cuáles son las escalas o los niveles actuales de la discapacidad intelectual. A veces cuando, no a veces, es bastante recurrente cuando tengo una familia que llega a mi oficina o que hace una cita conmigo vía Zoom y hablamos acerca del diagnóstico del TDAH. Me dicen, Carla, sí, mira, mi hijo ha sido diagnosticado con TDAH, me explican, hablan un poco y yo le pregunto, ¿y el TDAH de qué subtipo? ¿Él es el combinado? ¿Es inatento? ¿Es hiperactivo impulsivo? Y de repente me dicen, es TDAH. Pero cuando nosotros tenemos la información más completa de a qué subtipo pertenece tu hijo, eso nos ayuda muchísimo.
pero muchísimo, a poder trabajar en mejores estrategias para él o para ella. Lo mismo pasa aquí. Cuando nosotros hablamos de discapacidad intelectual, es sumamente importante, papá, mamá, docente, que puedas manejar la información de las escalas o de los niveles. Entonces, toma nota, papá, porque comparto contigo esta información. Hasta hace algunos años, cuando tenía el nombre de retraso mental, pues habían en ese entonces dos clasificaciones o niveles. Era el retraso mental educable y el retraso mental instruible. Esas eran las dos escalas, los dos niveles que acompañaban al retraso mental. Pero hoy en día, que ha cambiado el nombre a discapacidad intelectual en el DSM-5, pues te voy a dar esta nueva clasificación. La discapacidad intelectual se puede ver en leve, moderado, grave y profundo. Entonces, papá, mamá, sumamente importante que tú puedas ser altamente consciente de estos 4 nuevos niveles: leve, moderado, grave y profundo. Y esta clasificación se da en función de la capacidad de adaptación al medio. Justo hemos hablado acerca de la parte adaptativa. La clasificación actual en el DSM-5 te dice que la clasificación es en función a la gravedad medida según esta capacidad de adaptación. A esto se le llama según al funcionamiento adaptativo. Entonces, según cómo funcione en su sociedad, según cómo se adapte a su sociedad, es que va a haber el diagnóstico de discapacidad intelectual en cualquiera de los 4 niveles. Así es que papá, mamá, docente, estoy segurísima que esta información te está sirviendo muchísimo, estás aclarando un gran panorama, y siendo las 11:32 de la mañana, pues permíteme ver algunos comentarios y algunos saludos que nos van llegando por aquí. Así que te agradezco, muchísimas gracias. Uy, que está por aquí Almeda Betsy, buen día, saludo, muchísimas gracias. Vamos saludando a Alicia Puerta, vamos saludando a Evelyn, vamos saludando a Lili Marlene, vamos saludando a Liliana Cuevas, a Eduardo Antonio Sánchez, a Julieta Cairós, muchísimas gracias, gracias por el tema. Efectivamente es un tema que teníamos también en deuda y aprovechamos que el día de hoy, que es el Día Nacional de la Discapacidad, pues hablar sobre este tema que no es muy tocado. Se mira mucho la discapacidad física, pero no se profundiza mucho en la discapacidad intelectual, que es un tema de interés para todos. Muchísimas gracias, Verónica Echevarría, buenos días desde Ecuador. Muchísimas gracias a Marlene Pot de Chetumal, muchísimas gracias por estar aquí. Así es que muchísimas gracias por seguir acompañándonos y tocando con nosotros. Y déjame tus comentarios, cuéntame en tu familia, tu hijo, tu hija, tal vez algún familiar que tengamos por aquí con discapacidad intelectual. Cuéntame también qué estrategias estás proponiendo en casa, cómo es que estás manejando como familia, como padre, la discapacidad intelectual. Vamos a ver entonces un poquito, Carla, sé que mi hijo, mi hija tiene este diagnóstico, pero en realidad no sé exactamente en qué nivel se encuentra. Entonces, vamos a darte una información bastante puntual sobre los 4 niveles. Vamos entonces con el primer nivel, que es el nivel leve. En este nivel leve, las personas que pertenecen, nuestros hijos si pertenecen a este grupo, van a presentar dificultades en las asignaturas que estén relacionadas con la lectura, la escritura o la matemática. Van a presentar un retraso mínimo en la parte perceptiva, en la parte motora. Motora es la del movimiento, la parte perceptiva, cognitiva. Y desarrollan habilidades sociales y muy comunicativas con los demás.
el grupo de discapacidad leve son capaces de alcanzar, papá, mamá, docente, la autonomía, de tal manera que su discapacidad no es muy notoria, pues cuando salen del colegio. Su cociente intelectual va entre 50 y 70 aproximadamente. Y el alumnado, el grupo de alumnos con discapacidad intelectual leve, es aproximadamente el 85% de los casos de discapacidad intelectual. Entonces, del 100% de casos de discapacidad intelectual, el 85% pertenece a la discapacidad leve. Entonces, son aquellos que se pueden adaptar al entorno, son aquellos comunicativos. De verdad, yo tengo alumnos que son realmente súper comunicativos, súper dispuestos, dependiendo también del ambiente familiar y dependiendo también del acompañamiento. Algunos de ellos se animan muchísimo a participar en clase, a compartir sus ideas, también a expresar lo que sienten, pero recordemos que como también hay un trabajo por aquí de funciones ejecutivas, pues a veces te dicen lo que piensan sin mucho filtro, a veces no se dan cuenta exactamente en qué momento están, pero comparten contigo, pues a corazón abierto todos sus pensamientos. Tenemos chicos muy hábiles para ciertos puntos, todavía con ciertas dificultades para otra, pero ellos son capaces de poder insertarse con tranquilidad en la escuela y poder llegar a lograr los objetivos que la escuela plantea. Así es que esta es la discapacidad intelectual de nivel leve. Vamos a ver ahora la discapacidad intelectual ya desde el nivel moderado. Vamos a ver ahora desde el nivel moderado. Pues este grupo muestra un retraso significativo del desarrollo desde la edad preescolar. ¿Y por qué, Carla, lo detectan desde la edad preescolar? Porque se dan cuenta que se está demorando un poco para hablar. Muestran dificultades en la forma como van a expresar el lenguaje, en la forma como van a comprender lo que los demás están tratando también de decir. Les cuesta distinguir los gestos, les cuesta también distinguir, pues, a veces ciertos comentarios que son de doble sentidos o de inferencia. Entonces, su lenguaje expresivo y el lenguaje comprensivo, pues, se encuentra de cierta manera trastocada. Puede llegar a adquirir aquellos aprendizajes básicos. Es importante para este grupo de personas con discapacidad intelectual moderada que el aula esté acompañada con un programa estructurado y un programa diseñado para que los contenidos estén muy unidos al aprendizaje basado en la vida cotidiana. Para que pueda aprender, es importante que lo asocie a algo que sí va a tener valor para él. Entonces, cuando esto sucede, ellos se van a enganchar en su propio proceso de aprendizaje. Además, papá, mamá, docente, para este grupo, el apoyo individual y la supervisión de otra persona es vital, porque cada hijo va a expresar el nivel moderado pues de una forma diferente. Las características pueden ser las mismas, pero lo va a expresar de manera diferente y por eso el acompañamiento aquí es vital. Por ejemplo, puede presentar dificultad para poder comunicarse con sus compañeros, pero no presenta ninguna dificultad para cuidarse a sí mismo. Por ejemplo, no necesito acompañarlo cuando él va a los servicios, pero sí necesito estar muy cerca cuando está jugando fútbol con los amigos o cuando está intentando socializar con los demás. El punto de conflicto está ahí, pero él
en el tema del cuidado personal lo tiene muy presente, lo tiene muy claro. Entonces, su cociente intelectual está en el intervalo de 35 a 55 aproximadamente, y este grupo de nivel moderado es el 10% de la población total. Entonces, papá, mamá, ¿cómo te estás sintiendo identificado o identificada con el nivel de tu hijo? ¿Está en el nivel leve? ¿Está en el nivel moderado? Carla, necesito escuchar un poco más. Bien, vamos entonces al siguiente nivel. El nivel grave o severo. Nuestro tercer nivel. Tenemos nivel leve, nivel moderado, nivel grave o también severo. Lo puedes encontrar cualquiera de las dos palabras en la bibliografía. Este grupo, papá, mamá, docente, necesita protección, necesita ayuda, porque su nivel de autonomía es muy bajo. A diferencia de los dos anteriores, este nivel tiene una baja, muy baja autonomía. Aquí va a aprender a comunicarse, va a aprender a establecer una relación con el otro para tratar de dar a conocer justamente un pedido, una solicitud, un sentimiento. Va a comunicarse con el otro para solicitar esa ayuda. Pero hay que tener muy en cuenta y resaltar que, a diferencia del moderado, donde un acompañamiento es vital para ciertos aspectos, aquí el acompañamiento no solo es vital, sino esencial durante toda su etapa de desarrollo. Este grupo, que es el grave o severo, la familia tiene que poner sobre la mesa la posibilidad de que su hijo o su hija asista pues a centros de educación básica especial. ¿Por qué? Porque la prioridad para nuestros hijos que tienen este nivel, la prioridad es la comunicación y el comportamiento del autocuidado. Entonces, papá, mamá, es sumamente importante que si tu hijo está en este nivel, tomes en consideración que hay dos aspectos importantes que tu hijo necesita desarrollar para poder pues insertarse dentro de su sociedad, dentro de sus habilidades y capacidades. Y la primera es la comunicación. Tu hijo, tu hija necesita apoyo para aprender un canal de comunicación. Y la segunda es que tiene que aprender sí o sí comportamientos de autocuidado, es decir, establecer con ellos la importancia de estar aseados, establecer con ellos la importancia de alimentarse, qué cosa comer, qué no comer, a qué horas comer, tener un reloj, tener un schedule, un horario. El vestirse también es sumamente importante, el cuidar nuestro vestir, en qué situaciones utilizo este tipo de ropa, en qué situaciones utilizo otro tipo de ropa, de saber que la ropa nos sirve para protegernos, para cuidarnos, para no exhibir nuestro yo, para mantener ese cuidado individual. Entonces, papá, mamá, docente, justamente este nivel grave o severo sí necesita ese acompañamiento, pues mientras se va dando el proceso de madurez. Su cociente intelectual se sitúa entre 20 y 40 y supone entre el 3 y el 4% del total de la población total de discapacidad intelectual. ¿Cómo vamos con información? Estás tomando nota de lo más relevante, de lo más importante, y creo que estoy siendo muy explícita, muy marcada en las diferencias entre el leve, el moderado y el grave. Y vamos, papá, mamá, docente, con el último nivel, que es el nivel profundo. Y este nivel profundo, papá, mamá, docente, también se conoce como pluridiscapacidad.
cualquiera de las dos palabras. Puedes encontrarlas dentro de este vocabulario, profunda o pluridiscapacidad. En este grupo, las personas con discapacidad intelectual no son capaces de ocuparse de sus necesidades físicas, de su movilidad. Tienen que contar con cuidados especializados las 24 horas del día. El apoyo educativo que debe recibir este grupo debe ser integral y debe ser non-stop. Todos los días se aprende algo, todos los días se refuerza algo. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con una función ejecutiva que aquí está altamente trastocada, que es la memoria de trabajo. Entonces, a este tipo de apoyo continuo e integral se le conoce como el apoyo continuo durante todas las etapas de su vida. Así es que papá, mamá, docente, este grupo presenta un cociente intelectual de menos de 20 o menos de 25 y supone del 1 al 2% de la población total con discapacidad intelectual. Así es que papá, mamá, docente, creo que hemos hecho un recorrido muy importante, información muy didáctica acerca de la diferencia de estos 4 niveles. Por eso es que cuando tú requieres información, es importante que seas muy puntual, es importante que seas lo más específica posible para solicitar ese apoyo, porque todos estos elementos son los que nosotros requerimos para darte consejos, para darte ayuda, para darte la información que tú necesitas. Entonces, hablamos acerca del cociente intelectual. Entonces, el cociente intelectual es la manera de poder evidenciar la inteligencia en los seres humanos, ¿no? Y ya es importante que tú puedas ir dominando, pues, el concepto de inteligencia que hemos compartido contigo en este podcast. Entonces, papá, mamá, docente, tenemos un reto sumamente interesante si es que tienes un hijo con discapacidad intelectual. Y uno de los consejos que puedo ir adelantando ya para que no se me escape la idea es que para poder generar comportamiento adaptativo necesitamos que tú puedas adquirir herramientas y estrategias que vas a poner en práctica día a día. Este es un camino que tienes que recorrer un día a la vez, un paso a la vez. Entonces, papá, mamá, aquí necesitamos de ti mucha fuerza, necesitamos mucha entereza, necesitamos mucha paciencia, porque el crecimiento va a ser de un día a la vez, pero tú verás y te sorprenderás realmente de las maravillosas habilidades que nuestros hijos nos pueden mostrar a medida que vamos trabajando con ellos, a medida que esta semillita que nosotros vayamos sembrando, pues se abra para darnos a conocer todo su potencial. Hay una información que quiero compartir contigo, una información muy reciente acerca de la discapacidad intelectual con la genética. Así es, ¿sabías, papá, mamá, que en abril del 2017 se publicó una importante investigación que revela la existencia de 26 nuevos genes relacionados con la discapacidad intelectual? Pues sí, este es un gran paso para la sociedad mundial, porque aquellos que están dedicados, que dedican su vida y su tiempo a investigar cada vez más sobre esta discapacidad y ya a partir de la genética, entonces también nos invitan a involucrarnos cada vez más sobre el desarrollo de nuestro sistema nervioso central
específicamente sobre nuestro cerebro. ¿Para qué? Para poder atender a nuestros pacientes de forma más personalizadas. Recuerda que la discapacidad intelectual tiene origen genético en el 90% de los casos. Entonces, hacer un mapeo cromosómico es sumamente interesante para conocer desde ya las características de nuestros hijos. Así es que papá, mamá, docente, este artículo interesante de la genética es sumamente importante y también te invito a que lo puedas buscar porque la información está disponible. Y ahora quiero pasar ya a mis recomendaciones. Así es que papá, mamá, estoy lista para poder brindarte recomendaciones interesantes si tienes un hijo con discapacidad intelectual. Vas a la oficina del pediatra, del neurólogo, te dicen que ya están listos los resultados, papá, mamá, ambos tienen que venir porque es sumamente importante que ambos padres estén involucrados, ya sea que estén juntos, ya sea que estén separados, igual. Tu hijo va a estar en el ambiente donde tú estés. Por eso es sumamente importante que puedas ir y escuchar del mismo evaluador la información que va a compartir contigo. ¿Qué es lo primero que debo pedir al recibir el diagnóstico? Carla, ¿qué es lo primero que debo pedir al recibir el diagnóstico? Papá, mamá, lo primero que tienes que hacer cuando recibas el diagnóstico es pedirle al evaluador, pedirle al neurólogo, pedirle al psicólogo que pueda darte la información de la manera más clara y concisa posible. Estás a punto, papá, mamá, de enfrentar una multitud de decisiones. Muchas decisiones estás a punto de tomar en base a este diagnóstico. Y decisiones que van desde la familia hasta la escuela, hasta los amigos, hasta tal vez el lugar donde vives. Son muchas las decisiones que hay que tomar, muchas las opciones que tengo que visualizar. Y no hay ni opciones buenas ni opciones malas. Cuando vayas a recibir el diagnóstico, es importante que puedas recibir la información de la manera más clara y concisa, pero para ello tú necesitas estar bien, necesitas estar ecuánime, necesitas estar calmada o calmado. Entonces es muy importante que también puedas tener como as bajo la manga alguna estrategia que te permita a ti mantener ese estado de calma, mantener en control tus emociones. ¿Por qué? Porque cuando te den el diagnóstico van a haber emociones sobre la mesa como la ansiedad, como la preocupación. Entonces, papá, mamá, cuando vayas a recibir el diagnóstico, ve con esa tranquilidad para que juntos puedan buscar las mejores soluciones y los mejores consejos. Porque papá, mamá, una vez que llegues a casa van a venir una serie de preguntas como: ¿iré a tomar la decisión más adecuada? ¿Estaré contribuyendo con esta decisión a lograr el óptimo de lo que mi hijo necesita? ¿Voy a poder ayudarlo con las decisiones que tome, realmente ayudarlo a desarrollar sus capacidades? Entonces, una vez, papá, mamá, que tú recibas el diagnóstico y llegues a casa, ordena toda la información. Toda la información que has recibido de manera oral, ordénala. Haz una lluvia de apuntes y empieza a valorarla. ¿Qué información es más importante para ti? ¿Qué información es más relevante para ti? ¿Qué información puede haber estado
contribuyendo a que en la casa la relación no haya sido la más adecuada, qué información te sirve a ti para poder entender y comprender. Ahora entiendo y comprendo por qué mi hijo no se relacionaba tan bien con los hermanos o por qué actuaba así con los amigos. Entonces se llegan a esclarecer una serie de situaciones. Anótalas, llega a casa, toma un lápiz y papel como nosotros lo hacemos aquí y empieza a valorar y empieza entonces a poner sobre la mesa justamente estas conductas que has visualizado. Así es que papá, mamá, una pregunta inmensa, una pregunta enorme que llega a mi oficina es: ¿qué sucederá con mi hijo después que salga del colegio? Una vez que mi hijo sale del colegio, se va al mundo real. En el colegio tenemos para ellos andamiajes, tenemos para ellos estrategias, tenemos para ellos acompañamiento, tenemos para ellos estructura. Pero si tu hijo mismo no ha logrado poner por sí mismo esta estructura, entonces no la va a poder repetir al momento de salir del colegio. Entonces, ¿qué sucederá con mi hijo con discapacidad intelectual después de la escolaridad? Así es que es sumamente importante que tú, papá, tu mamá, durante el camino de la escolaridad hayas podido observar a tu hijo en el desarrollo de sus habilidades, de sus potencialidades, de sus capacidades, de sus deseos, de sus anhelos, es decir, de su vocación. Por ejemplo, tuve un caso conocido de un alumno con síndrome de Down que tenía como característica la tartamudez. Lo ha acompañado y lo acompaña, es parte de su vida su tartamudez. Pero ¿sabes en qué momento no muestra la tartamudez? Cuando se pone a leer cuentos, cuando empieza a cantar una canción. Y él tiene como sueño ser profesor de los grados más pequeños, porque ha encontrado esa gran habilidad de poder contar cuentos, de poder cantar canciones y llegar a los niños pues con este amor que los caracteriza. Entonces, para que él haya logrado identificarlo es porque la familia también lo ha identificado, y la familia lo que ha hecho también es reforzar pues justamente esta habilidad o esta capacidad. A veces, papá, mamá, el proceso de nuestros hijos para ser insertados también en la vida laboral, este proceso hay que tomarlo también con mucha calma. A veces por el ímpetu de saber qué van a hacer después del colegio, va a trabajar, va a ir a la universidad, qué es lo que va a hacer, no tengo claro la situación. A veces aceleramos este proceso natural, un proceso en la cual nuestro hijo, a pesar de que es su vida, no está siendo partícipe. Entonces tenemos, papá, mamá, que sentarnos y escucharlos. Escuchar cuáles son justamente estos pedidos, cuáles son sus elecciones, cuáles son sus intereses, para poder ayudarlo también a poner sobre la mesa la clarificación de sus potencialidades asociados con los intereses que tienen. No pierdas de vista, papá, que ese momento cuando llegue es un momento altamente significativo, es un momento clave donde vas a poder justamente conversar con él sobre todas las opciones que va a tener a nivel formativo para que ya empiece a caminar pues hacia una mirada profesional. Así es que papá, mamá, disfruta más bien de este proceso, porque necesita tu hijo también tener calma y tranquilidad, porque de todas maneras tu hijo se da cuenta de quién es, sabe quién es consciente de quién es, pero tal vez no es capaz de ver el futuro como tú sí lo ves. Sabe de que hay un futuro incierto, pero tal vez no está tan consciente como tú sí lo estás. Pero compartir tus miedos, compartir tu frustración y compartir tu incertidumbre pues no ayuda mucho en el proceso. Por eso, papá, el reto de la discapacidad intelectual no viene solo de la sociedad,
no viene solo de las universidades, qué es lo que están haciendo, o no viene solo de la escuela, qué es lo que la escuela está haciendo, o cómo es que las empresas están trabajando o capacitándose. No, el reto, realmente el reto, viene del núcleo familiar. Así es que papá, mamá, tienes que ser consciente que la mirada hacia las personas con discapacidad ha ido cambiando a lo largo de los años. Cada vez somos más conscientes de las capacidades y de las potencialidades que un chico con discapacidad intelectual puede tener. Entonces, ya esa visión de la discapacidad basada en los déficits ya está siendo abandonada y más bien nosotros estamos tomando una visión centrada en el funcionamiento real de tu hijo y también en los apoyos reales que tu hijo necesita para poder desarrollar un plan de vida en el lugar donde ellos quieran estar. Entonces, papá, tu reto para que esto funcione es que tú puedas ser consciente de sus habilidades, que tú puedas ser consciente de sus capacidades y que puedas reforzarlo a lo largo de su vida. Recomendaciones: escucharlo, escucha activa. Escucha activa significa conversar con él e involúcralo con toda la familia para que tu hijo pueda mostrar justamente sus habilidades en toda esta sociedad familiar. Debes diseñar en casa un hogar que justamente promueva estos apoyos necesarios para que también lo podamos replicar, por ejemplo, en la escuela. Así es que es altamente importante que desde casa toda la familia, todos los miembros de la familia creen un contexto que permita justamente que nuestros hijos vayan a desarrollar una vida favorable como adultos. Así es que papá, no infantilices con ellos, trata de tratarlos, trata de conversar con ellos de acuerdo a su edad. Dale responsabilidades, no evites que ellos dejen de hacer cosas. Al contrario, darles responsabilidades justamente ayuda a ir viendo la autonomía. Permíteles que se equivoquen, permíteles que cometan errores y que vivan esas consecuencias de los errores a través de sus propias decisiones. Apoya sus elecciones dentro de lo que consideres que sea factible para poder realizarlo, porque eso lo va a ayudar muchísimo a que tú le devuelvas esa seguridad, a que tú le devuelvas esa confianza, a que tenga tu hijo una imagen positiva de sí mismo. Así es que papá, dale responsabilidad y ten un equilibrio, un balance en las exigencias. Es decir, a veces somos muy exigentes en aquellos temas donde sé que mi hijo tiene más dificultad. Y esto puede mellar un poco su autoestima y su autoconcepto. Pero a veces nos comportamos demasiado sobreprotectores con nuestro hijo, sabiendo de que ellos sí pueden hacerlo, porque el temor está en nosotros. Entonces, papá, mamá, como te dije, hazle propuestas realistas y acompáñalos. ¿Por qué? Porque a veces suelen soñar con mucho más y nosotros tenemos que ir acompañándolos justamente en este proceso. Acompáñalos sin desmotivarlos en sus sueños y sus motivaciones. Así es que, papá, mamá, docente, siendo las 12:03, espero que realmente el podcast de hoy te haya gustado. Espero haber contribuido contigo para que puedas conocer a profundidad realmente la discapacidad intelectual desde los conceptos, desde los niveles, desde las estrategias, y espero que tú puedas ayudarme con tus comentarios a poder conocer un poco más de tu familia y tu vida para poder ayudarte y orientarte en qué estrategias pues pueden ser las mejores para tus hijos y tu familia. Así es que papá, mamá, docente, hemos llegado con este maravilloso tema en un día tan especial gracias a nuestro auspiciador Time for Learning. Ya falta poco para terminar el año académico y se está trazando, está mostrando todavía dificultad en matemática, inglés, lenguaje o ciencias. Necesita estrategias nuevas y diferentes para aprender.
Pues Time for Learning es el centro especializado en brindar clases particulares de reforzamiento online y presencial en San Borja, con metodología de enseñanza-aprendizaje adaptado a las necesidades de tu hijo. Envíanos un mensaje por WhatsApp al 938-484-149. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Papá, mamá, docente, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro podcast. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana.